hay otro problema en la forma de interpretar las Escrituras y más refiriendo a 2 de Tesalonicenses 2 en 1 al 12, cuando se habla, quién lo detiene y quién es el que será quitado del medio. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En el verso 1, Pablo es muy claro y preciso en aclarar el tema sobre la segunda venida del Señor y nuestra reunión con Él, y de lo que ésta aproximo a decir en los siguientes versículos sobre ese tema. En el verso 2, Pablo les pide que en ninguna manera se dejen engañar, en el sentido del que el día del Señor ya está cerca. En el verso 3, nos dice que el Señor no vendrá sin que antes venga o esté la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado. En el verso 4, nos menciona lo que llegará a ser este inicuo, o sea el anticristo, mencionado en el verso 3. En el verso 5, él les dice a los de Tesalónica que ya les había mencionado sobre todo esto, que hablo del versículo 1 hasta el verso 4. En el verso 6, es donde muchos interpretan de manera incorrecta lo siguiente cuando dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Muchos dicen, ¿el que lo detiene? Oh sí, el que lo detiene al anticristo, entonces ha de ser la iglesia. Otros dicen que es el Espíritu Santo, y otros dicen que es el arcángel Miguel. Pero en realidad ninguno de eso está en lo correcto. Vamos a analizar con detalle lo que el apóstol Pablo nos dice, desde el primer verso, ya que desde ahí está la clave de todo. Pablo en todo momento se refiere a la venida del Señor, y lo aclara en el verso 1 en adelante. Luego advierte que no se vayan a dejar engañar sobre la venida del Señor de gente que diga que es en cualquier momento, que es el verso 2. Luego dice que primero es la apostasía y la aparición del anticristo. Después de eso es la segunda venida del Señor, del verso 3 hasta el 5. Pablo dice que el Señor Jesucristo no puede venir sin que antes esté la apostasía y el hombre de pecado. Por eso Pablo dijo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ahora bien, ¿quién es el que lo detiene? Y el mismo apóstol Pablo lo dice. El que lo detiene es la apostasía y el hombre de pecado, detienen la venida del Señor Jesucristo, según el tiempo que se les fue dado en dominio. Porque desde el versículo 1 Pablo en todo momento se refería a la venida del Señor. Por eso más adelante del versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién se manifieste? El mismo Señor Jesucristo que será manifestado después del periodo de la gran tribulación. En el versículo 7, vemos que Pablo habla sobre el misterio de esta iniquidad que ya está operando. Y esta iniquidad es el que lo detiene. ¿A quién? Pues deteniendo la manifestación del Señor hasta que esa iniquidad o poder maligno sea quitado de en medio. En el verso 8, con respecto a esa iniquidad que se habla ya sea quitada de en medio, Pablo dice, entonces se manifestará aquel impío. Pero su tiempo que le quede, se le será quitado, ya que al darse cuenta del poco tiempo que tiene, se manifestará con poder y con gran rebelión. Porque al ver la señal del Hijo del Hombre, viniendo entre las nubes del cielo, con gran poder y gloria, destruirá aquel impío, y no habrá más lugar de él, ya en la tierra. En el verso 9 al 12,
Pablo habla que este impío proviene de Satanás con sus obras y milagros engañosos, a fin de que todos los que creyeron en él y fueron leales a él y a sus mentiras, reciban el mismo final donde serán arrojados el anticristo y su profeta. Como sabrán, la primera Biblia que fue traducida del griego al español fue la Biblia de Oso 1569, que es el origen de la Reina Valera. Cuando decidieron cambiar su nombre por el actual nombre que tiene, reciben el sobrenombre de Reina Valera, por haberla hecho por Cipriano de Valera, la primera revisión de ella en año 1602. Y esto es lo que dice versión de la Biblia de Oso 1569 en 2 de Tesalonicenses 2 en 1 al 12, y verán por ustedes mismos la diferencia de los cambios que se han hecho. Rogámosos pues, hermanos, por la venida del Señor nuestro Jesús el Cristo, y de nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro entendimiento, ni seáis engañados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá que no venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o divinidad, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis qué es lo que lo impide ahora, para que a su tiempo se manifieste. Porque ya se obra el misterio de iniquidad, solamente que el que ahora domina, domine hasta que sea quitado, y entonces será manifestado aquel inicuo, al que el Señor matará con el espíritu de su boca, y con la claridad de su venida lo quitará, a aquel inicuo el cual vendrá por operación de Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad obrando en los que perecen, por cuanto no recibieron la claridad de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, enviará Dios en ellos operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. Si notan en el primer versículo, Pablo dice también, y de nuestro recogimiento a él. Y es sobre el arrebatamiento, pero solo se mencionó en el versículo 1, porque Pablo sabía muy bien que cuando el Señor venga seremos reunidos para así estar con el Señor por siempre, haciendo cumplir lo que está escrito en el verso 8. Les saluda Brian Murcia en el canal Onewood. Bendiciones.